Pero ¿por qué dejaron sus labores cotidianas para seguirle? La dejaron. Le dijo a Pedro, ¿qué le dijo a Pedro? Jesús les dijo que iban a ser, ya no iban a ser pescadores, sino pescadores de hombres. Entonces, todos los 3 años que estuvieron con el Señor Jesús, ¿de qué vivió la familia de ellos? Si ellos andaban siguiendo al Señor Jesús. ¿Y por qué ahora volver a esa labor cotidiana? Sí, amados hermanos, de regresarse otra vez a pescar. ¿O por qué pensar de esta manera? Es que de algo tengo que vivir, es que de algo tienen que vivir mis familias. Son argumentaciones nada más. Otros piensan que lo hacían por aburrimiento y que querían pasar el tiempo nada más. Son comentarios de muchos que han comentado esta parte para darle respuesta a esta pregunta. Pero la pregunta es, ¿qué piensas tú? La pregunta es, ¿qué pienso yo? ¿Por qué se fueron a pescar? A ver, ese Señor Jesús, dame revelación, díganlo, Señor. Amén. Esa es la pregunta, ¿qué piensas tú? Mira, amado hermano, independientemente de lo que pensemos, de lo que piensen otros acerca de esto, hay un punto muy relevante. Y el punto más importante es que vemos a un Pedro que había pasado por una experiencia triste y dura al negar al Señor. Había, supuestamente en su entender de él había perdido a quien más amaba. Él había negado a quien más amaba, y eso le dolía, eso lo tenía triste, eso lo tenía consternado. Pero ahora lo vemos de cierto modo como volviendo en sí de un letargo en el que se encontraba, y le dijo a los discípulos: voy a pescar. Es como cuando, por ejemplo, a una persona se le muere un ser querido, un ser querido, pero de lo más allegado a su corazón, se le va. ¿Tú crees cómo se sintió? Abatido totalmente. Sí, sufriendo tanto por aquella pérdida. ¿Sabes tú que se les va el hambre? Ni ganas de comer tienen, ni ganas de vivir les dan, y se encierran quizás en su habitación, y los familiares le tocan: ábrenos, mira que tienes que comer. No contesta, solo está quebrantado, solo está dolido, solo hay atención en su ser para su dolor. Es un dolor muy grande, es un dolor muy profundo, y está ahí tirado en la cama, llorando, quebrantado, sin deseos de vivir. No hay ganas de nada, no hay deseos de nada. Qué terrible, ¿no? Pero cuando ya abre la puerta y ya le da un deseo, por decir, de probar bocado, entonces eso indica que ya está siendo restaurado, que ya está comenzando a ser restaurado. Y más, si dice y se acuerda: pero si ya tengo aquí un mes llorando y sufriendo y no he ido a trabajar, pero ya sé, hoy me voy a levantar para irme a trabajar. Hoy me presento en mi trabajo, y se levanta de madrugada y comienza, de cierto modo, es una reactivación, el comienzo de la reactivación de continuar su vida. Ya son indicios, ya son señales de que está siendo levantado de ese letargo, de ese sufrimiento. Y el mismo apóstol Pablo le dieron deseos de ir a pescar. Entonces eso significaba que el apóstol Pablo estaba, amados hermanos, emergiendo del letargo en el que se encontraba. ¿Sí? El apóstol Pedro sabía, cuando él dijo: voy a pescar, él sabía, con esa expresión, él sabía y él esperaba que los discípulos le contestaran de esa manera y le dijeran: nosotros vamos contigo.
Él sabía la influencia que él tenía sobre el resto de los discípulos, y esa respuesta de ellos lo corroboró, pues optaron por ir con él y seguirle. ¿Se dan cuenta, amado hermano? Comenzamos a ver un Pedro que comienza a despertar, un Pedro que comienza a emerger, un Pedro que comienza a erguir su cabeza nuevamente, a levantar su rostro nuevamente, y que comienza a tomar la dirección de un líder. Pues los discípulos lo siguieron porque lo veían como un líder. Amados hermanos, empezó a levantar su cabeza. Dios comenzó a hacer la obra en él y le puso deseo de ir a pescar. Amén. Y mira, amado hermano, en la iglesia hay líderes que fueron líderes, que le sirvieron a Dios con todo su corazón, y amado hermano, y andaban en el fuego de Cristo, andaban en el fuego de Dios, y de pronto caen en un letargo, caen en un enfriamiento espiritual. Pero a través de esta palabra Dios te dice: yo puedo levantar tu rostro, yo puedo levantarte nuevamente, y serás mi siervo, y serás mi hijo. Eres un líder que yo escogí para llevar mi obra a cabo, llevar mi palabra, dar testimonio de mí. Yo tengo el poder de levantarte en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Ustedes creen que Dios no tiene ese poder? Dios tiene ese poder, hermano. Amén. Dé la gloria al Señor con todo su corazón. ¿Quién puede leer el versículo 4 en esta mañana? Léalo, por favor, alguien. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. No sabían que era Jesús, ¿verdad? Amén. Mira, aquí surgió otra pregunta en cuanto a este versículo. ¿Por qué los discípulos no reconocían al Señor Jesús desde donde ellos estaban cuando se les manifestó? ¿Dónde estaban los discípulos? A ver si están conmigo. ¿Dónde? Dentro del mar. ¿En dónde? ¿Nadando? ¿Dónde van nadando? En una barca. ¿Qué estaban haciendo? Estaban pescando. ¿Dónde se les manifestó Cristo? En la orilla del mar. Amén. Ahora la pregunta es esta: ¿por qué razón no lo reconocían? Porque apenas iba amaneciendo. Ahí está una idea. Nuestra hermana aportó algo importante allí. Sí, ella siente que apenas estaba amaneciendo. ¿Alguien más? A ver, no se me queden. Porque no miraron a Jesús que era antes, porque no les presentó físicamente, ¿no? ¿Vale? Porque no era físicamente Jesús, o si es, Puede ser. Amén. porque sí que es manifiesto, no es aparición de Jesús. Sí, ahí está otra idea. ¿Alguien más? Porque ellos no sabían que había resucitado. Bueno, todavía no se hacía una convicción en ellos. Por eso se les manifestaba, para que fuese una convicción y entendieran que Él verdaderamente estaba vivo, que había resucitado. Pero, miren, unos dicen que no lo reconocían por causa de la distancia. Por causa de la distancia. Otros dicen que por la falta de la luz del día, o sea, apenas estaba amaneciendo, lo que dijo nuestra hermana Silvia. Otros dicen que quizás era un amanecer. ¿Qué características tienen muchos amaneceres? Neblina. Quizás había neblina, ¿verdad? Otros inclusive han dicho que los cuerpos resucitados y glorificados, lo que está diciendo nuestro hermano Jesús, lucen muy diferentes a los cuerpos mortales, ¿verdad? Otros dicen que el Cristo resucitado solamente podía ser reconocible si Él se manifestaba como tal. Y todos esos argumentos tienen sentido. Pero igual hay algo más importante que todos esos argumentos en cuanto a este versículo. Amén. En cuanto a esta pregunta. Amén. Miren, de que existía cierto desánimo en los discípulos, sí existía, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Les afectó la muerte de Cristo? Sí, les afectó mucho, mayormente al apóstol Pedro. Amén. Entonces, sí existía
cierto desánimo en los discípulos y al no pescar nada, o sea, no ver frutos de sus esfuerzos, de cierto modo como que ese desánimo aumentó algo. Entonces es cuando se manifiesta el Señor, amados hermanos, o sea, se manifestó a su debido tiempo. Dice allí, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, ¿verdad? Miren, amados hermanos, el tiempo más propicio para que el Señor se manifieste a los suyos es cuando más le necesitamos. Cuando más necesidad hay en tu vida, cuando más necesidad hay en ti, cuando estás en una situación apremiante, es cuando se manifiesta el poder de Dios en tu vida. Cuando hay desánimo, amados hermanos, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos perdidos, cuando sentimos que no significamos nada, que lo hemos perdido todo, es cuando el Señor se manifiesta, amados hermanos. Jesús siempre llega a tiempo. Jesús no llega ni antes ni después a nuestras vidas. Siempre llega a tiempo, en el tiempo preciso, amados hermanos. Yo le doy la gloria y la honra al Señor porque llegó a mi vida a tiempo y me libró de la peste destructora. Llegó a mi vida a tiempo y me libró de la saeta del enemigo. Llegó a mi vida a tiempo y me libró de la red del cazador, de los dardos de fuego del maligno. Siempre ha llegado a mi vida a tiempo. ¡Aleluya! Ah, bendito Dios, hermano. Siempre llega a tiempo. Amén. De la gloria a Cristo. Y llegó a los discípulos a tiempo. ¿Qué dice el versículo 5? Si alguien lo puede leer. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Mire, eso enternece mi corazón, eso quebranta mi corazón, de verdad, amados hermanos. Repítalo despacito, hermano. Mira lo que se preocupaba el Señor Jesús por sus discípulos. Mira lo que les dice. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Le respondieron no. ¿Qué entienden ustedes por eso? El Señor se manifestó, primeramente les da una muestra de su compasión por ellos y les llamó hijitos. Y yo no veo otra parte de la palabra del Señor donde Él les haya hablado así. Ahorita les habló con mucha ternura, con mucho amor, con mucha comprensión. Dice: hijitos, hijitos. Dile un día a tu hijo: hijito, hijito de mi corazón, ven papi, ven mi rey, ven. Hermano, ¿cómo lo haces que se sienta? ¿Verdad? Y mira, Él les dijo: hijitos. Ese término quedó tan grabado en la mente del apóstol Juan que nunca lo olvidó. Y empezó el apóstol Juan a usar ese mismo término. Él lo empleó varias veces, el discípulo amado. A ver, vean, primera de Juan, capítulo 2, vemos que este término de hijitos impactó la mente y el corazón del apóstol Juan, el discípulo amado, que él volvió a usarlo, él lo empleó en su ministerio. ¿Qué dice primera de Juan 2:13? Primera de Juan 2:13. También el 2:1 dice eso. ¿Qué dice el 2:1? Hijitos míos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo y justo. Pero fíjense, ¿qué término usó? Hijitos míos. Amén. Hijitos míos. ¿Y qué dice, amados hermanos, primera de Juan 2:13?
vosotros, padres, porque conocéis el que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido el maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Volvió a usar la palabra hijitos. Amén. Gloria al Señor, amado hermano. Hijitos, ¿se dan cuenta? O sea, se dirigió a ellos como un padre se dirige a sus hijos. Los llamó hijitos. Y no porque fuesen de edad infantil, ¿verdad que no? Sino enseñar de su gran afecto, enseñar de su gran amor, enseñar de su gran compasión por ellos, enseñar de que experimentaba mucha ternura por ellos. En Hebreos 2:13, ¿qué dice Hebreos 2:13? Hebreos 2:13. Gloria al Señor. El mismo Señor Jesús, que fue el autor de nuestra salvación, dice allí en Hebreos 2:13. ¿Qué dice? A ver, hermano Jesús. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y los hijos que Dios me dio. Fíjese, amado hermano, gloria al Señor. Entonces, podemos ver primeramente cómo se dirigió a ellos, hijitos. En segundo lugar, les hizo una pregunta. Después que los llamó hijitos, ¿qué pregunta les hizo? ¿Tenéis algo de comer? ¿Tenéis algo de comer? Sí. Por ejemplo, yo recuerdo cuando llegaba, fíjense que qué precioso gesto, qué hermoso es. Mira, yo hoy veo cuando las personas visitan a los hogares y llega a visita, hermano, y ni siquiera un vaso de agua, menos un agua de horchata, ¿verdad? O de Jamaica, o un agua de Marañón, ¿no? ¿Cómo? Marañón se llama, ¿verdad? Agua de Marañón. No la he probado, pero dice que está bien rica. Bueno, ahí sí, ya, por favor, sí, me dicen dónde para ir a comprar. Amén. Pero ni un vaso de agua. Y yo me sorprende el buen recibimiento en los tiempos míos allá donde yo vivía. Hermano, llegaba y lo primero que decían, siéntese, siéntese. Ya comió, véngase, siéntese, vamos a comer, comamos. Hoy en día no sé eso, híjole, ya llegó que no se tarde mucho, que se vaya, no le hagas tanta plática, que se vaya, ¿verdad? O sea, cómo van cambiando las culturas, amado hermano. Y muchos, amados hermanos, aquí el Señor les hace esa pregunta: ¿tenéis algo de comer? Y muchos han pensado, cuando interpretan esa parte de la palabra del Señor, piensan que el Señor estaba pidiendo para Él. Creen que el Señor no podía abastecerse del mismo. ¿Tenéis algo de comer? Y muchos dicen, el Señor tenía hambre. No, hermano, es una interpretación incorrecta. Él no estaba preguntando para Él. Él no preguntaba si traían algo de comer para darle a Él, sino que Él estaba mostrando su preocupación por ellos. ¿Ya comieron ustedes? ¿Se han alimentado ustedes? Como un padre amoroso que le pregunta a su hijo, ¿ya comiste, hijo mío? Sí. Cuando llegan de la escuela, ¿qué es lo primero? Los alimentamos. Nos preocupamos si nuestro hijo, ¿comiste ahí en la escuela? No comí, porque es, vente, tienes que comer. Sí. Mira, amado hermano, aquí vemos el gran interés que tiene el Señor por los suyos. No solamente se interesa en lo espiritual, también se interesa en lo corporal. En lo espiritual te dice en esta mañana, ¿ya comiste? También te dice en lo físico, ¿te has alimentado bien? Dice la palabra de Dios, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios no va a hacer de nosotros mendigos de su pan. Él siempre nos va a alimentar. Él nos va a dar de comer de su Hijo Jesús.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo para dar vida a los hombres, vida abundante, rica vida, vida gozosa, vida espiritual. Se preocupa por alimentarnos espiritualmente, y es lo que está haciendo en esta mañana. Nos está alimentando, nos está llenando, nos está nutriendo. Pero también te va a dar de comer físicamente. Ahorita a la salida va a poner un T-bone steak enfrente de ti y te va a alimentar. O una fajita marinela, dicen por ahí, ¿verdad? Sí, amén. O sea, amado hermano, el Señor se preocupa por nosotros en todos los aspectos. Amén. Bendiga su santo nombre en esta mañana. ¿Qué dice el versículo 6? El 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Mire, hermano, qué milagro tan poderoso, ¿verdad? Amén. Aquí es en este versículo, amado hermano, donde vemos la poderosa intervención divina a través de aquel milagro en la vida de sus discípulos. En primer lugar, les ordenó, les dio una ordenanza: echen la red a la derecha de la barca. Y les añadió: y hallaréis. O sea, sí, que si tú obedeces lo que yo te digo, tú vas a ser bendecido. Si tú no obedeces lo que yo te digo, no vas a ser bendecido. Vas a perder bendiciones, ricas bendiciones en tu vida. O sea, amado hermano, si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que obedecerle. Amén. Y ellos obedecieron la ordenanza que Él les dio. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? O sea, era una orden con una promesa. Y cada ordenanza de Dios, cada cosa que Él nos indica que hagamos, lleva una promesa, lleva una bendición. Y Él les dijo claramente: echad la red a la derecha. Si ustedes me obedecen y echan la red a la derecha de la barca, van a hallar, van a encontrar peces. Amén. El Señor, siempre que nos dé esas ordenanzas, vienen con promesa. Dice la santa palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, clamad y se os abrirá en el nombre de Jesús. Amén, hermano. En segundo lugar, vemos, amados hermanos, la obediencia con que cumplieron la ordenanza de Cristo y el buen resultado que ellos obtuvieron. Toda obediencia, amado hermano, amada hermana, a la palabra de Dios siempre va a resultar en bendiciones honrosas y buenas para nosotros. Recordemos que dice la palabra de Dios que el Señor honra al que le honra. Si tú no honras a Dios, ¿cómo quieres que Él te honre? ¿Verdad? Tenemos que honrar al Señor para que Él nos honre. Por eso es tiempo, iglesia, que honremos al Señor en todo momento con nuestra obediencia. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Cristo. Alabe el nombre de Cristo en esta mañana con todo su corazón. Gloria al Señor. Vamos a terminar. Yo quiero concluir leyendo el resto. Lo siento así en mi corazón. Vayan a San Juan 21. San Juan 21, del versículo 6 en adelante, del 7. Miren lo que dice, qué poderoso, hermano. San Juan 21, del 7 en adelante, dice así en sus Biblias: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, o sea Juan: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Miren qué ansias tenía de ver a su Señor. Qué deseo tenía Pedro de ver a su Señor, de abrazarlo, de verlo, que se lanzó a la mar.
Sí. Ese ya era un Pedro que comenzaba a sufrir una transformación, hermano. Sí. Y el 8. Y los otros discípulos, viniendo con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Ven? O sea, el Señor Jesús no tenía por qué preocuparse por él, se preocupaba por ellos. Amén. Sí. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Como el buen padre, ¿verdad? Que ya le tiene preparada su comida, ya le tiene preparada la buena madre o el buen padre su comida a su hijo, y el niño se va a trabajar, el jovencito se va a trabajar por primera vez y ansioso lleva el fruto de su trabajo y compra algo y lleva también, y le dice: ya tengo yo de comer para ti, hijo, pero trae también lo tuyo, vamos a comérnoslo juntos. O sea, hermano, mucho amor de parte del Señor a ellos. Traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor Jesús, se habían quedado enmudecidos. No articulaban palabras, solo contemplaban su rostro. Solo lo miraban a él. Solo querían verlo a él. Y estaban ante él, ante su presencia. Y dice el 13: vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacenta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Eso dijo, dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Dios restauró la vida de Pedro. Amén. ¿Y de qué manera? Qué manera tan poderosa, pero qué manera tan tierna, tan amorosa. Y llegó Dios, llegó Cristo nuevamente al corazón de Pedro. Lo que necesitaba Pedro era experimentar el verdadero amor de Cristo intenso en su corazón. Y él lo experimentó, porque Cristo se lo hizo sentir. Y es lo que Cristo quiere hacerte sentir, a pesar de cualquier cosa. No importa lo que haya pasado, no importa. Él solamente te dice en esta mañana: ¿me amas? ¿Verdaderamente me amas? Y te vuelve a preguntar por segunda vez: ¿me amas? ¿Verdaderamente me amas? Y te dice otra vez: ¿me amas? Y tú le dices: Señor, tú lo sabes todo, sabes que mi corazón te ama. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en mi nombre y sígueme. Sírveme a mí, te dice el Señor. Sígueme.
Y aquí en adelante sígueme con todo tu corazón. Y verás el poder de mi vida obrar, el poder obrar en tu vida, el poder que tengo yo, dice el Señor. Amén. Glorifiquemos su nombre con todo nuestro corazón. Exaltemos su nombre con todo nuestro corazón. Qué enseñanza tan preciosa, ¿verdad? Vamos a cantar un canto y quedar despedidos. Yo quiero cantar ese canto precioso que dice, amados hermanos, gloria al Señor. Cántelo con todo su corazón. Alabado el gran manantial. Vamos a cantarlo, amén. Tomen sus himnarios. Tomen sus himnarios, el himno 304. Cántelo con todo su corazón, amén. Alabado el gran manantial. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor? Amén. Dios habló a mi corazón. Amén. Dios me ha bendecido en este momento. Dios tocó mi vida. Pude sentir su presencia, su poder, su Espíritu Santo sobre mi corazón. Amén. Alabado el gran manantial que desde Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. En el redil de mi dueño, vine mi ser pequeño vi.
Hermanos, si nos despiden de oración, por favor. Amén. Aquí puede venir a despedirnos en oración. Gloria a Dios. Amén, hermanos, cerremos nuestros ojos y vamos a orar para quedar despiertos. Gracias, Señor Jesús, por esta hermosa palabra, Padre Santo, que nos fue impartida esta mañana, Padre amado. Oh Señor Jesús, le damos gracias, Padre Santo, por habernos permitido, mi Dios amado, estar aquí en su presencia, en su casa, mi Dios amado. Así también, Señor, le pido por todos mis hermanos, Padre Santo, que lleguen con bien a sus hogares, Padre. Usted vaya con cada uno de nosotros, Padre, y siga ayudando a nuestros hermanos, Padre. Ayuda a nuestro hermano pastor, Señor Jesús, y a su esposa, Padre Santo. Síganos bendiciendo y síganos ayudando, Señor. Que esta palabra que nos fue enseñada esta mañana, Padre, que quede en nuestros corazones, Señor Jesús, y que la hagamos hacedora, Señor Padre. Gracias, Señor. Esto, Padre Santo, se lo pido en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Hermano, buenas tardes, la paz de Cristo.